Gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Señor Sánchez, usted viene hoy aquí a dar cuentas de las conclusiones del Consejo Europeo y acumula la comparecencia pendiente solicitada por este partido a cuenta del bandazo en la posición tradicional que España había tenido en el contencioso del Sáhara Occidental. Es una lástima que el maltrato permanente al que somete a las instituciones le lleve a mezclar, una vez sí y otra también, cuestiones de gran importancia para nuestro país, pero de naturaleza bien diferente. En una democracia parlamentaria, la política no es ir sorteando debates como si se tratase de molestos trámites. El respeto hay que ganárselo honrando a las instituciones. Es en esta Cámara donde se conforma la voluntad de la nación y usted debería venir bastante más a escuchar, a dar explicaciones cada vez que se le pide y a buscar acuerdos, al menos en alguna ocasión. En definitiva, a hacer política de Estado. Pero difícilmente puede creer en el Estado quien ha metido en el puente de mando a todos los enemigos de la nación y, en un ejercicio sin precedentes, ha llegado incluso a acordar y votar el Partido Socialista y Podemos en contra de un punto de una moción para recuperar que la política exterior sea de Estado y mantener una interlocución permanente con los grupos parlamentarios, empezando por el principal partido de la oposición. Y eso se votaba aquí, señor Sánchez, el último pleno. ¿Esa es la manera que entienden ustedes de hacer política de Estado? Pero es que el balance, además de estos 4 años, es justamente hacer realidad sus peores sueños, los suyos y los de los españoles, lamentablemente. Fue usted quien dijo que gobernar con Podemos le crearía insomnio y que nunca pactaría con Esquerra ni con Bildu. Pues ya ve, esa pesadilla es el día a día de estos 4 años. Es, en definitiva, el precio del famoso colchón de la Moncloa. Esta legislatura ha hecho de lo impensable y lo inédito moneda de cambio. Y el debate de hoy es un capítulo más de esa forma de desgobierno que caracteriza su trayectoria. Porque lo que no nos ha dicho en su extensa exposición es que la mitad de su Ejecutivo está en contra tanto del núcleo duro de las conclusiones del Consejo como de su bandazo en la cuestión del Sáhara. En esto también está solo políticamente hablando. Nadie le acompaña. Seguro que se ha dado usted cuenta que ni tan siquiera le aplaudían cuando hablaba de la OTAN y no le aplaudía la mitad del Banco Azul. Esto no ha sucedido nunca en la España democrática, ni sucede en ninguna nación europea, porque lo suyo no es un gobierno de coalición, el suyo es una emboscada permanente entre usted, la señora Díaz y Podemos, a costa del crédito de España y de los españoles. Por eso, lo que nos ha presentado no ha sido la posición del Gobierno, sino el punto de vista de quien encabeza a una parte del Gobierno. Porque si comenzamos por la cumbre europea, la mayor parte se centró en la invasión de Ucrania y el apoyo que los europeos debemos dar a quienes están defendiendo nuestras libertades. Sí, también las de los españoles. La mitad del Gobierno se opone al apoyo militar a Ucrania. Y usted, que verbalmente sí dice que lo apoya y fue a Kiev a fotografiarse, ha sido censurado por el propio Ejecutivo de Zelensky, porque el material que ha entregado solo da para un par de horas de combate. Y llevan más de 100 días de combate, señor Sánchez, 100 días. ¿Es esa la forma de comprometerse con Zelensky a quien escuchamos emocionados en esta Cámara? Mire usted, empezó negando la ayuda militar. Luego pasó a enviar guantes y gel hidroalcohólico. Y ahora esto. Ni los ucranianos se merecen este desdén y la falta de compromiso, ni los españoles el bochorno que nos genera que nos afeen su pasividad. Usted sabe que se la han afeado y además se la han comparado con otros países europeos. Díganos, ¿se comprometió en Kiev a proporcionar vehículos y armamento pesado que luego no ha enviado? ¿Cuenta con autorización de Alemania para poder enviar los carros Leopard? ¿Los va a enviar realmente? Sería bueno que lo aclare aquí. Es importante. En definitiva, señor Sánchez, deje de arrastrar los pies. Cuenta con grupos parlamentarios como el nuestro para enviar las armas que está demandando Ucrania. Ayudemos a Ucrania a defenderse y hágalo urgentemente. No pueden esperar semanas, ni mucho menos meses. Y además es necesario dar un paso más. El pasado 26 de mayo, el Congreso aprobó exigirle que en el próximo Consejo Europeo España apoye el reconocimiento de Ucrania como país candidato a la entrada en la Unión Europea. Señor Sánchez, ¿va a cumplir con este mandato de la Cámara?
El Congreso lo aprobó. Luego usted tiene obligación en el próximo Consejo Europeo de respaldarlo. Otra de las conclusiones de la Cumbre Europea es la aprobación de un sexto paquete de sanciones contra Rusia. De nuevo, la mitad de su Gobierno está en contra, porque también lo están de todos los paquetes anteriores. Ya lo han repetido en infinidad de ocasiones. Somos claros. Hay que asfixiar económicamente a Putin y a su régimen con todos los instrumentos. Y cuenta con nuestro respaldo para ello. No puede ser que quien ha provocado esta invasión injustificada, además, saque partido de ella también en sus patrimonios personales. Por otra parte, en las conclusiones se hace una referencia a la OTAN como organización complementaria, que es la base de la defensa colectiva del conjunto de los miembros de la Unión Europea. Señor Sánchez, díganoslo usted. ¿Piensan lo mismo los miembros de Podemos cuando han vuelto a sacar del arcón las pancartas más rancias de OTAN no? Me temo que tampoco. Sí, me refiero a los miembros de su Gobierno que nos abochornaron a todos con su boicot al acto del 40 aniversario de la integración en la Alianza Atlántica, en presencia del actual secretario general y de 4 antecesores. ¿Es esta la unidad a la que usted se refiere? ¿La que usted no tiene ni en su propio Gobierno? Y no se lo tome a broma, porque son sus ministros de Podemos los que también le han acusado a usted y a su Gobierno de prevaricar con el presupuesto destinado a la cumbre de la OTAN de finales de mes. ¿No tiene nada que decir sobre esto? ¿No tiene nada que decirles a ellos? ¿No se da cuenta que ni usted es capaz de tragar con tanto despropósito de Gobierno? Lo que le voy a decir sobre el ambicioso programa de defensa que aprobaron y que contempla exenciones fiscales incluso en el IVA. ¿Cómo lo ve la parte derecha del Banco Azul? Sí, los ministros de Podemos y de Izquierda Unida están de acuerdo no solo con llegar al 2% del PIB, sino también en bajar los impuestos a la industria de defensa, porque usted nos ha hablado de este compromiso. Es bueno que sepamos si este es un compromiso de todo el Gobierno. Por tanto, usted se comprometió en Bruselas a cuestiones que no contaban con el apoyo del Consejo de Ministros. Y esto es de máxima gravedad. En definitiva, señor Sánchez, es el mundo al revés, porque somos la oposición quienes deseamos más el éxito de la cumbre de la OTAN que el propio Gobierno. Y España lo que merece es un Gobierno que se tome en serio las cuestiones de seguridad y que lo haga bien. Pide sentido de Estado. ¿Se lo pide también a su Gobierno? ¿Se lo pide también a sus socios de Gobierno? Creo que sería importante que empiece por tener esto para que pueda conseguir el del resto, pero ya le avanzo que lo tiene en cuestiones de seguridad y para que usted lo haga bien. Somos nosotros quienes, de modo claro, decimos que hay que apoyar a Ucrania, que hay que garantizar la protección de todas las fronteras en un momento de crisis, y los únicos que le hemos garantizado nuestro apoyo para que España abra la puerta a Suecia y Finlandia en la OTAN. No tienen el respaldo de Podemos y por eso todavía no se han atrevido a presentarlo en el Consejo de Ministros, aunque dijeron que iban a hacerlo. Lo mismo sucede con la política energética. ¿De qué sirve que usted nos venda como éxitos históricos acuerdos que hace 3 meses dijo que eran éxitos y que todavía es usted incapaz de ejecutar? Estamos esperando desde el 24 de marzo y están esperando los bolsillos de los españoles. Bruselas le dio la llave para bajar el recibo de la luz de los españoles y usted no ha sido capaz de rebajarlo ni en un solo euro, porque no ha puesto en marcha el mecanismo para ello ni en abril ni en mayo y ya hemos empezado el mes de junio. Nos ha pedido apoyo para una convalidación y yo le pregunto, ¿cómo pretende que se convalide lo que todavía desconocemos ni Europa ha dado el visto bueno? ¿Quiere usted convalidar como urgente y de extraordinaria necesidad medidas que llevan 3 meses sin aplicarse? ¿Vamos a financiar, a subvencionar el gas de Francia, de Marruecos, de Andorra y de Portugal? ¿Nos lo puede explicar antes de que se convalide absolutamente nada? ¿Quién va a pagar esta medida? ¿También los consumidores? ¿Y qué fue, señor Sánchez, de su promesa de bajar el 40% el recibo de la luz que usted hizo en esta Cámara a los españoles? Porque hoy nos ha hablado del 15 o del 20. Contentos si consigue usted llegar al 7 o al 8. Pero le pregunto, ¿para todos los consumidores o solo para algunos? ¿Y en verano, que se utiliza menos? ¿Para 12 meses? Si termina el 31 de mayo, ya no quedan más que 11.
En lenguaje coloquial, un timo, señor Sánchez, un timo más a todos los españoles, un timo que se certifica en la factura de abril, de mayo y en la próxima factura de junio, que se va a pagar completa. Los españoles pagan más impuestos porque usted no los baja, y pagar más por el recibo de la luz porque usted tampoco los baja. Nos ha hablado también de la prórroga de las medidas anticrisis. Y le pregunto, ¿va a seguir usted prorrogando recaudar más? Porque lleva en este ejercicio 13.200 millones de euros. Le volvemos a plantear deflactar, devolver esa sobrerecaudación a los españoles, porque los españoles no pueden seguir pagando impuestos. Tiene ahí la propuesta. Acéptela, estúdiela, evalúela y aprobémosla. Solo beneficiaría a alguien, a 47 millones de españoles, fundamentalmente a quienes peor lo están pasando. Merece la pena que para esa prórroga que usted plantea deje de recaudar y empiece a bajar los impuestos. Porque, mire, señor Sánchez, esa es la España real, la de las familias, los autónomos, las empresas a las que usted asfixia con impuestos confiscatorios, con una inflación desmedida y con su inoperancia. Señor Sánchez, por cierto, ¿nos puede aclarar si las medidas de ahorro energético propuestas por Europa, incluidas en el programa REPower del que usted nos ha hablado, se van a implementar con cargo a los fondos Next Generation? Porque a lo mejor tenemos más a través de unos que de otros y salimos perdiendo. Es importante, además, que usted haga algún tipo de reflexión sobre su inoperancia en el tema de las interconexiones gasísticas. Nos ha hablado de ellas, pero es que desde el 1 de junio del 2018, 4 años, no se ha implementado ni un metro más de interconexión, ni gasística ni eléctrica. Y yo creo que usted algo habrá tenido que ver en esto, algo habrá tenido que ver en esto. Es incapaz de dar una fecha, porque si no lo ha hecho para topar el precio del gas, imagínese con una obra que requiere de inversiones a largo plazo y, además, de la complicidad de otros países como es Francia. En definitiva, señor Sánchez, cada día que pasa su Gobierno se parece más al final de la escapada, porque son tantas las contradicciones internas que lo suyo es como tratar de caminar con las piernas cruzadas. En definitiva, imposible. Esa misma contradicción está presente también en la otra cuestión que nos convoca hoy aquí, el cambio de posición sobre el Sáhara. A día de hoy seguimos sin conocer quién negoció la famosa carta, quién la llevó al palacio al rey Mohamed VI, porque de lo que sí que estamos convencidos es que incluso el señor Álvarez conoce el nombre del ministerio. Y ningún diplomático español hubiera perpetrado los despropósitos gramaticales que a usted sí se le pasaron por alto. Tampoco nos ha aclarado si esto está relacionado con el espionaje que sufrió con Pegasus y qué archivos le fueron sustraídos de su móvil. Ahora sabemos que el señor Bolaños tiene que ir a declarar. Esperemos que, como tiene obligación de decir la verdad, ahí cuente lo que en esta Cámara usted todavía no nos ha contado. Si le llaman a declarar, ¿no será además que tiene algún tipo de responsabilidad? Y si tiene algún tipo de responsabilidad, ¿qué hacemos ahora, después de que usted haya cesado a la directora del CNI porque le hizo usted asumirlas todas? ¿La va a reponer en su puesto? ¿Va a hacer que el señor Bolaños asuma algún tipo de responsabilidad? Mire, señorías, el Congreso ha sido muy claro en 2 resoluciones aprobadas en pleno. Es decir, usted no tiene ni el apoyo ni el mandato para cambiar la política exterior española en relación a esta cuestión. Tiene que contar con esta Cámara, aparte de que tendría que contar con todo su Gobierno, que no es mucho pedir. Por ello, está hoy usted aquí dando explicaciones, porque no ha venido voluntariamente. Si no, hubiera venido hace 2 meses. Ha venido arrastrado por la oposición. Le exigimos que vuelva al marco de Naciones Unidas, que nunca debió abandonar, de apoyo a una solución negociada entre las partes. Esa es la neutralidad activa para ayudar a buscar un acuerdo que sea aceptado por todos. Y, por cierto, ¿de qué ha servido ese cambio en la posición española si, por ejemplo, todavía no se ha creado la aduana comercial de Ceuta y la de Melilla sigue cerrada? ¿Nos lo puede explicar? ¿A qué se deben los retrasos? Un fracaso. Su fracaso, señor Sánchez. La normalidad es que sigue cerrada la aduana comercial. Esa es la normalidad en su realidad.
Ese es su fracaso, señor Sánchez. Le exigimos también que cumpla con las resoluciones del Congreso. Eso es recuperar la confianza con el Congreso que usted ha quebrado rompiendo el consenso de una manera unilateral. Que cumpla exigiendo integrar las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en el espacio Schengen y que sean consideradas como la frontera sur de Europa en el nuevo concepto estratégico de la alianza. Le exigimos que arregle cuanto antes el estropicio que ha generado las relaciones con Argelia, en la que no solo no hay ni un solo avance, sino que hay muchísimos retrocesos que están marcando la economía en nuestro país. Usted conoce perfectamente cómo se están viendo afectadas nuestras exportaciones y de eso es responsable usted. Usted es el que ha roto las relaciones con Argelia y los españoles los que pagamos las consecuencias. En definitiva, le exigimos que tenga una política exterior, si no ya de Estado, por lo menos digna. Su debilidad es una provocación dentro y fuera de España y esta es la consecuencia de sus giros unilaterales en política exterior. Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor. Termino ya, señoría. Ese es el balance de sus errores y de sus equivocaciones. Por eso mi grupo le dice que otra política exterior es posible y es necesaria. Una política exterior que se haga con sentido de Estado, para fortalecerlo, no para debilitarlo. Que se haga dialogando con todos los grupos parlamentarios, empezando por el principal partido de la oposición. Que proporcione explicaciones claras y veraces, no que rehúya toda forma de control. Una política exterior que sea compartida por todo el Gobierno, que sepa defender en Europa los intereses de los españoles y que impulse una política de vecindad con Marruecos basada, sí, señoría, en el respeto y la fiabilidad, desde la verdad. En definitiva, la política exterior que usted ha sido incapaz de desarrollar, por eso los españoles le piden que se eche a un lado. De usted depende, por lo menos, que